acordamos con la ministra Bullrich fue crear esa alianza de naciones contra organizaciones criminales. Es una especie de... Queridos amigos, continuamos ahí con la cobertura de la CIPAC y estamos aquí con nada más ni nada menos que el ministro de Justicia y de Seguridad de El Salvador, de Nayib Bukele, nuestro querido amigo Gustavo Villatoro. Gustavo, un placer estar acá charlando con vos. Y bueno, contanos un poco, porque en Argentina nos interesa muchísimo todo lo que han hecho, todas las reformas que han hecho en El Salvador y toda esa transformación. ¿Qué se encontraron y cómo hicieron todo eso? Bueno, básicamente, Mariano, es un gusto estar aquí contigo, poder encontrarnos en este evento de CIPAC. Definitivamente lo que ha hecho El Salvador es algo grande para nuestra querida región de América Latina. Es un trabajo que empezó en el 2017, que justamente nos estábamos preguntando qué era lo que había pasado en El Salvador. ¿Por qué en 1992 nos vendieron unos falsos acuerdos de paz y nos dijeron como sociedad que íbamos a tener seguridad, que iba a haber progreso, que iba a haber paz, libertad, y fue completamente todo lo contrario? Casi a 30 años de esos acuerdos de paz, El Salvador era más violento. Teníamos más de 120,000 muertos a esa altura. Curiosamente, muchísimo más que durante la década de la guerra. Entonces, así como empieza esa auditoría forense de los últimos 40 años de El Salvador, un estudio bastante estratégico, con mucha conciencia, con mucha realidad, entendiendo claramente qué es lo que nos falló, ¿ya? Y efectivamente siempre estuvimos como sociedad, y es algo que le pasa a muchos países de América Latina, que piensan que la solución tiene que venir de fuera. Ya pasamos 40 años, incluyendo esa guerra que no fue por intereses nuestros, sino que porque dos gigantes cobardes no se podían enfrentar cara a cara y escogieron a El Salvador para pelear. Luego empezaron ese doctor, como dijo el presidente el día de la Asunción, el 1 de junio, a darnos las recetas para que supuestamente nos curáramos de la enfermedad, pero curiosamente esa medicina era para que empeoráramos, ¿ya? Entonces aquí viene un poco el trabajo que se ha hecho, que pasa por tomar la soberanía y entender claramente la independencia, que eso te conecta inmediatamente a la verdadera democracia, que es escuchar el pueblo, ¿ya? No esa falsa democracia que nos han vendido en América Latina, que simplemente es ir a las elecciones un domingo y elegir presidente, ¿ya? Somos un gobierno que escuchó al 97% de los salvadoreños, contrario a los 6 gobiernos anteriores que solo oyeron al 3%, y en ese 3% esos organismos globalistas, supranacionales, que no van a elección a ningún país del mundo y que curiosamente eran los que nos estaban diciendo qué era lo que teníamos que hacer. Bueno, ¿cómo se trabajó todo este tema de la seguridad respecto de esto que decías, ¿no? De las presiones internacionales? Porque en la Argentina estamos acostumbrados también a que cada reforma que se sale un organismo distinto internacional a repudiarlo y a querer decirnos a los argentinos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer. ¿Cómo lidiaron ustedes con todo ese tema? Porque mucho se ha hablado también de derechos humanos, de esto y lo otro, que siempre se piensa en los derechos humanos de los delincuentes, no piensa esta gente, pero después se olvida de los derechos humanos de la gente. Claro, eso es parte de la valentía, de la firmeza del presidente Nayib Bukele, porque todas esas sirenas y todos esos organismos, sinceramente los mandamos al carajo. Ellos no mandan en El Salvador. El gobierno del presidente Nayib Bukele le responde a los más de 6 millones de salvadoreños, y a pesar de que han seguido atacando con todas sus cantaletas de derechos humanos, lo cierto es que los datos que nosotros tenemos en nuestro poder reflejan que somos, dentro de todo, esta guerra que hemos tenido, hemos respetado el principal derecho humano de estos terroristas, de estos asesinos seriales. Imagínate que tenemos más de 81.500 registros de detenciones y solo tenemos 115 letalidades, es decir, solo 115 terroristas murieron a manos de nuestras fuerzas. Es decir,
¿Cuál violación de los derechos humanos? Obviamente les molesta que les hayamos movido el punto de gravedad. América Latina tiene más o menos 20 años de transitar en que el concepto de derechos humanos recae sobre los criminales. ¿Ya? El presidente Bukele simplemente movió ese punto de gravedad y lo hizo descansar los derechos humanos sobre la mayoría. Y eso es lo que tiene incómodo a estos perversos, que por supuesto no es por El Salvador, sino es porque El Salvador está predicando con el ejemplo. Estamos diciendo que sí se puede derrotar a estas organizaciones criminales. Simplemente tenemos que mandar al carajo a todos estos que lo que prefieren es que ningún país de América Latina llegue a ser potencia. ¿Mediante qué? Mediante someter a pueblos y naciones a la criminalidad y a la corrupción. Ya lo probaron en África y le funcionó. Entonces esto no es nada nuevo lo que estamos haciendo, y por eso es que el ataque de todos estos satélites de los criminales es bastante fuerte contra el presidente Nayib Bukele, porque no es El Salvador el que les preocupa. Les preocupa que más de 660 millones de latinoamericanos están viendo lo que hizo El Salvador, un país pequeño, incluso a nivel de habitantes y kilómetros cuadrados. Sin embargo, tenemos los datos que matan el relato. Sí, y bueno, y todo lo que se está haciendo en El Salvador también repercute mucho en Argentina, se ve mucho en la Argentina. Cada vez que se habla de inseguridad, cada vez que se habla del problema con el narco, por ejemplo, se menciona el caso de El Salvador, y hace poco el presidente Javier Milei fue a la asunción de Nayib Bukele, estuvieron charlando, hace poco estuvo Patricia Bullrich. ¿Nos podrías contar un poco cuál es el diálogo que tienen con el gobierno de Milei? ¿Qué les han preguntado? ¿Qué les han comentado respecto de el plan de seguridad? Que entiendo que están muy interesados también desde Argentina con todo lo que se está haciendo, y bueno, poder seguir, como vos decís, ese ejemplo para replicarlo en otros lugares. Claro, es parte de esta reunión bilateral que sostiene el presidente Nayib Bukele con el presidente Javier Milei, donde hablan de temas de seguridad y temas económicos. A raíz de esa reunión es que se genera la visita de la ministra Patricia Bullrich a El Salvador, donde obviamente como un libro abierto, como un amigo sincero, le mostramos todas las diferentes estrategias que en materia de reformas legales, en materia de justicia hemos hecho, para no pretendiendo que ellos copien y peguen, sino porque ya nosotros pasamos 30 años copiando y pegando y nos fue bastante mal, ya, sino que simplemente para que se pueda entender los pilares sobre los cuales descansa nuestra estrategia. Pero al fin, que acordamos con la ministra Bullrich fue crear esa alianza de naciones contra organizaciones criminales. Es una especie de escuela de tanque de pensamiento donde vamos a incorporar todas estas estrategias, todas estas reformas legales para que puedan ser consumidas por cualquier país que realmente quiera derrotar a la criminalidad. Y bueno, quería preguntarte también qué opinás respecto de nuestro presidente, respecto de Javier Milei, qué te parece su figura y qué te parece lo que está haciendo, y bueno, a ver si tuviste la oportunidad de conocerlo ya, o si no, bueno, lo podrás conocer el día de mañana que viene aquí a Brasil. Sí, bueno, imagínate que yo creo que hasta él se sorprendió un poco porque el día de la asunción, de la toma de posesión del presidente Bukele, fue ovacionado, aplaudido, y él tuvo que salir por una ventana a gritar "¡Viva la libertad, carajo!". Creo que no esperaba la gente. Es un fenómeno en América Latina, al igual que el presidente Bukele. Creo que tenemos los polos, digamos, bastante los polos. Uno, en materia de seguridad, que éramos el peor país del mundo, y Javier Milei también lo tenía en materia económica, y ahí es donde viene esta fuerza de naciones, donde nosotros aportamos lo que hemos hecho en seguridad, y el gobierno también de Javier Milei nos va a aportar insumos en materia económica. Yo creo que es un ganar-ganar, pero sí, vi por televisión cómo el salvadoreño le aplaudió y ovacionó al presidente Javier Milei. De ahí te puedo decir entonces que
obviamente es alguien conocido, respetado, admirado, y que por el bien de los argentinos y por el bien de América Latina, pues Dios quiera que le vaya bien. Y bueno, muchas veces también desde la Argentina se habla de qué ideología tiene El Salvador, el gobierno de El Salvador, porque dicen, no, porque ustedes lo alaban a Bukele y Bukele en realidad es de izquierda, el gobierno de Bukele es de izquierda, y eso es una cosa que la verdad que estaría bueno aclarar, estaría bueno conversar, porque también, además, sea la ideología que sea, uno aplaude también una gestión, uno aplaude datos y uno aplaude hechos, ¿no? Claro. Mira, nosotros transitamos ya no por esas clásicas izquierdas y derechas. Creo que para definir la gobernanza del presidente Nayib Bukele es bien sencilla, es una gobernanza de sentido común, que descansa sobre la verdadera democracia, donde el pueblo es el que manda y nosotros, como funcionarios, lo que tenemos que hacer es solucionar las demandas de la población. Es decir, en términos generales, ¿por qué te digo gobernanza de sentido común? ¿Qué es lo que estos globalistas han hecho en América Latina en los últimos años? Es imponernos agendas, leyes que van en contra del sentido común, ¿ya? Entonces, nosotros vamos decodificando todas estas políticas y transitando sobre el verdadero sentido común desde el gobierno. Así te puedo definir el gobierno del presidente Nayib Bukele, nuestro gobierno, que más allá de ser izquierdas o derechas, caminamos sobre una gobernanza de sentido común. Bueno, la verdad que un placer, un honor, un lujo poder charlar con vos y bueno, los esperamos en Argentina. Cuando quieran venir para charlar más extenso, te invitamos al estudio de Breakpoint para charlar en vivo, para responder preguntas de la gente en vivo, así que más que bienvenido. No, gracias, Mariano, es un gusto estar aquí contigo y poder conversar sobre lo que estamos haciendo en El Salvador y sin duda cuando regrese a Argentina, pues lo voy a visitar. Bueno, un placer, ¿eh? Y bueno, mañana, no sé cuándo va a salir esta nota todavía, pues ya estamos medio tarde para llegar al hotel y subirlo de vuelta, así que quizás esto lo vean ya después de la gran cobertura de el presidente Javier Milei, que estará hablando cronológicamente cuando estamos grabando, mañana, hablando de la CIPAC, pero quizás ustedes ya lo hayan visto y ya se hayan disfrutado de esa transmisión.